que és pujar-se al carro de desenvolupament per simplificar. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hola. Hola a todas. Hola. Estamos esperando que se conecte más gente. Esperaremos hasta un par de tres de minutos. Hola, bon dia a totes les que us aneu començant. Aquí estic veient que hi ha gent que diu que no li funciona la càmera, no us preocupeu. Nosaltres, en principi, aquesta sessió l'estem gravant i quedarà publicada al YouTube. També ho dic perquè, per privacitat, la gent que no voleu que se us vegi, us podeu apagar la càmera. Podéis apagar la cámara, la gente que no queráis que se os vea, porque va a quedar publicado en YouTube, ¿vale? Esta sesión. Entonces, vamos a dar el tiempo para que las ponentes hagan su exposición y después dejaremos un turno de preguntas. Podéis levantar la mano e intervenir directamente con voz y cámara si lo deseáis. Y si no, también podéis hacer preguntas por el chat. Yo estaré pendiente del chat para trasladarle las preguntas a las ponentes. Y bueno, vamos a esperar eso un par de minutos más a ver si se conecta alguien más. Perdona que interrumpa, Elena, pero hay personas Claro. que dicen que están en la sala de espera. ¿Eso puede ser? No. Ah, vale. Yo no veo a nadie de momento. No. Voy admitiendo conforme vale, llegan. vale. Entonces es posible que tú veas que... Sí, que está pidiendo que... Vale, gracias. Sí. Qué fortuna que no haga calor, ¿verdad? La verdad es que está siendo... Llevamos clima unos días tranquilos. Bueno, al menos aquí en Cataluña, porque en el sur de España está la cosa bastante complicada, ¿no? Con la ola de calor. Eso parece, sí. Bueno, esperamos hasta ahí 5 y ahora Sí, ya... Vale. Y ahora empezamos enseguida. Bueno, pues son y 5. Nerea y Graciela, si os parece bien, ¿empezamos? Vale, perfecto. Gràcies. Vinga, doncs bon dia, benvingudes a totes les persones que us esteu connectant en aquesta sessió. Aquesta és la primera sessió, la sessió inaugural del cicle de webinars Prou Feminicidis. Nosaltres som la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Som una associació sense afany de lucre que portem des de l'any 2002 treballant per
donar resposta a la necessitat de fer visible la violència de gènere i reclamar actuacions polítiques i polítiques públiques per fer-li front a través de la mobilització ciutadana. Actualment dins de la plataforma estem unes 130 entitats sòcies i sobretot creiem en el treball en xarxa com a metodologia participativa i com a una de les nostres filosofies de base. Avui estem aquí perquè estem preocupades, ens preocupa molt el que està passant, ens estan assassinant. Portem ja unes xifres totalment imperdonables de feminicidis. No només els feminicidis, sinó que estan passant moltes coses a nivell de drets de les dones, a nivell de vulneració de drets de les dones. Tenim molts casos de violència vicària, violència institucional, estem patint la privació de llibertat d'expressió, de discursos de les activistes feministes a les xarxes i en canvi s'està donant legitimitat i validació a discursos absolutament misògins, patriarcals i que al final perpetuen la violència. I des d'aquí volem posar el nostre granet de sorra, volem fer la nostra aportació per poder... Ay, mira, nos están... Perdonad, sí, no me doy cuenta, lo siento. La sesión en catalán. Vamos a hacerla en castellano. Disculpad que arranco con mi idioma materno y me siento más cómoda hablando en catalán, pero sin problema yo cambio al castellano porque sí que es cierto que hay gente que se ha conectado desde territorios de habla no catalana. Gracias por recordarlo. Bien, pues eso, estamos preocupadas y tenemos ganas de poner nuestro granito de arena, tenemos ganas de contribuir dando visibilidad, creemos que es importante la sensibilización, es importante que el mensaje se transmita y es importante que las personas puedan conocer, tengan a disposición un discurso que pueda contribuir a la erradicación de las violencias machistas. Así que no solo nos quedemos con lo que nos está llegando, porque podemos entre todas construir otra manera de respetar los derechos de las mujeres, de defenderlos, y nosotras estamos aquí para eso. Entonces, hoy la sesión de hoy se titula "Nos están asesinando", porque es la realidad, es lo que está pasando. Estamos viviendo un momento grave de oleada de feminicidios. Ahora las compañeras nos van a poner datos sobre la mesa, ¿no? Que al final es lo que nos legitima a poder seguir trabajando, ¿no? Al final los hechos y los datos nos acercan la realidad, le ponen nombre. Porque al final lo que no se nombra no existe y es importante que sea así. Pues bueno, sin más, ya con esta breve presentación, no me he presentado yo, soy Elena Parejo, soy técnica de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género desde hace muchos años y hoy os traemos a dos compañeras de feminicidio.net, que son Graciela Atencio. Ella es periodista y es experta en feminicidios en América Latina y en Europa desde el año 2003 y también es activista feminista. Actualmente es la directora de feminicidio.net, que es un observatorio independiente contra las violencias machistas que integra también la documentación de la violencia sexual. Y también nos traemos a Nerea Novo, que es licenciada en periodismo y máster en métodos de investigación en ciencias políticas de la Universidad de Birmingham, y en feminicidio ejerce como documentalista y analista de datos. Es redactora y gestora de redes sociales y también representa a la asociación LASUR a nivel internacional. La asociación LASUR, digamos, es la que soporta el proyecto de feminicidio.net. Y sin más, doy paso a Graciela primero. Después hablará Nerea y sí que os queremos avanzar que vamos a dejar un tiempo de debate
Vamos a dejar que intervengáis y hagáis preguntas, debatamos juntas, ya sea a través del chat, podéis dejar vuestras preguntas en el chat y también si queréis en el tiempo de debate podéis levantar la mano y os iremos dando paso. Siempre es más cómodo para todas, ¿no? Más agradable si queréis hacer la pregunta en vivo, que os conectéis la cámara, evidentemente el audio. Pero por privacidad, si alguien no quiere hacerlo, total libertad, ¿de acuerdo? Recordamos que la sesión está siendo grabada, que quedará en YouTube. Y sin más, Graciela, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Elena. Hola, buenos días a todas las personas que están conectadas. Estoy aquí con mi compañera Nerea Novo. Yo lo que les voy a comentar es cómo vamos a impartir esta pequeña ponencia, que nos vamos a regir básicamente por el trabajo que hacemos en feminicidio.net, que es un trabajo estadístico, pero que tiene una base teórica y una base académica feminista. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el análisis que hacemos forma parte de una violencia específica que, si tenemos en cuenta el contexto actual, con el avance del discurso de la ultraderecha y el relato que hay en disputa ahora, o que pretende estar en disputa porque no está en disputa, ¿no? Pero pretende estar en disputa sobre que la violencia no tiene sexo, sobre que no existen las violencias específicas, y que finalmente en lo que acaba es en la justificación de la legitimación de la violencia patriarcal, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que vais a comprobar con los datos que tenemos del Estado español y de Cataluña es que si bien la violencia contra las mujeres como víctimas de feminicidio es una violencia específica, es cierto que tenemos que tener en cuenta algunos factores o un marco más amplio para entender por qué es una violencia específica. Y voy a citar dos ejemplos que también los va a dar ahora, o los voy a reafirmar, que es importante que después Nerea los reafirme con los datos sobre la pantalla, y es que en las sociedades patriarcales los hombres son los que matan, ¿no? Porque más del 90% de los asesinatos que se cometen en el mundo, ya sea en situaciones de paz o en situaciones de guerra, son cometidos por hombres. Los hombres matan a otros hombres y los hombres matan a las mujeres. Ahí es donde entramos ya en el círculo de la violencia específica que sufren las mujeres. Pero hay otro dato muy importante para tener en cuenta también cómo manifiestan los hombres la violencia para sostener el patriarcado y la dominación masculina, ¿no? Porque el feminicidio es la última discriminación, es la última de las violencias después de una concatenación de discriminaciones y de otras violencias que acaban en la más extrema. Es importante decir que si del total de asesinatos que se cometen en el mundo, la mayoría la cometen los hombres desde la perspectiva del victimario, porque otro de los problemas que tiene la criminología clásica y también nuestro sistema jurídico, y también la manera en que se aplican las políticas preventivas públicas a través de las fuerzas de seguridad, es que no se tiene en cuenta el factor victimario como debiera, y tampoco aparece en las estadísticas, porque en las estadísticas lo que nos encontramos es mayoritariamente una inclinación hacia obtener datos de la víctima, pero se invisibiliza en los indicadores al varón. Si tuviéramos más indicadores para medir la actuación de los victimarios, seguramente podríamos tener elementos y argumentos para poder, en el ámbito jurídico y a través de las leyes, considerar feminicidios algunos asesinatos por razones de sexo que todavía no son reconocidos, como los feminicidios familiares, los feminicidios por prostitución, los feminicidios por violación. Entonces,
es muy importante tener en cuenta esta cuestión, que cuando entramos en la violencia específica contra las mujeres, si tenemos en cuenta la posición del victimario y la posición de la víctima, calculamos, esto lo estuvimos viendo ayer con Nerea, corrígeme Nerea, pero calculamos que de los asesinatos que se cometen en el mundo, tanto a hombres como a mujeres, las mujeres representan como víctimas entre el 30 y el 40%, ¿verdad? Correcto. Está bien esto, ¿no? Ujú. Entre el 30, pues algunas bases de datos a nivel global hablan del 38, otras el último estudio de la UNDOC es de 31, ¿no? Ahora lo vamos a mostrar. Creo que eran Entonces, 34, pero sí. 34, Mm. vale, perfecto. Entonces, este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque uno de los argumentos que tiene el discurso machista y patriarcal, incluso en el ámbito de la criminología, es que cuando argumentamos la gravedad de los feminicidios y de que es una de las principales causas de muerte de las mujeres, lo que retrucan como una falacia, porque no es un argumento válido, es que en el patriarcado los hombres son la mayoría de las víctimas, y que hay más hombres asesinados en el mundo por la violencia patriarcal que mujeres. Y esto de alguna manera también tiene una correlación con un dato que me parece sumamente importante y que lo vamos a ver ahora también en los datos que tenemos de los 11 años acumulados en el Estado español y en Cataluña. Lo que me parece importante señalar con relación a esto es que si hacemos un marco de en qué situaciones son asesinados los hombres por otros hombres, la mayoría de los hombres son asesinados por extraños. Mientras que en los asesinatos cometidos de hombres hacia mujeres, la mayoría de las mujeres somos asesinadas por conocidos. Y si vamos y profundizamos más, como lo vamos a ver ahora con los datos, la mayoría de las veces somos asesinadas, en la mayoría de los casos, si sumamos los feminicidios íntimos, los perpetrados en la pareja, con los feminicidios familiares, que son los del ámbito del entorno familiar, lo que vamos a ver, que pueden corresponder, entre ambos pueden ser como un 80% o un poco más, de todos los feminicidios y asesinatos de mujeres, que las mujeres son asesinadas en el marco de relaciones en las que establecen vínculos con hombres. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si estamos hablando de que las mujeres son asesinadas a través o en los motivos por los cuales son asesinadas, los vínculos son clave, como padre, pareja, expareja, otro familiar o amigo o conocido, lo que quiere decir es que también tenemos que apuntar en la prevención de los feminicidios, y ya sé que puede parecer que queda muy lejos, a la educación afectivo-sexual, ¿no? A la educación en igualdad, porque evidentemente hay una cuestión desde la criminología feminista que deberíamos analizar o ponerla sobre la mesa, que es los estereotipos de género, ¿no? Los roles que ocupan los hombres en las sociedades patriarcales para sostener el sistema de violencias machistas, porque tiene muchas tipologías. Entonces yo no me quiero extender con esto, porque esto sí creo que es importante para tenerlo como marco, pero sí me parece que estas 3 o 4 cuestiones que acabo de mencionar, encontremos la forma, ya que hemos evolucionado con nuestra base de datos, que es reconocida a nivel internacional, que es citada y que además tiene un componente de aporte, dada la clasificación que casi no ha cambiado desde que empezamos a documentar en el 2010, de los tipos de feminicidio. No va a haber tiempo hoy para hablar de las tipologías, porque lo que queremos es dar los datos para en las conclusiones ver hacia dónde tenemos que ir cuando aparecen olas de feminicidios como las que estamos viviendo o las que hemos vivido en estos días, lo que es una acumulación de perpetración de feminicidios, ¿no? Lo que me gustaría decir es, primero, agradecer a la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, porque fue con ella que empezamos un camino aquí en Cataluña, en Barcelona, donde ahora tiene sede el Observatorio
de feminicidio.net, y Cataluña es el único territorio del Estado español sobre el que podemos elaborar anualmente informes de feminicidios enfocados sobre todo en el análisis de datos de Barcelona y luego de Cataluña, gracias al aporte y la ayuda de la Diputación de Barcelona. Y lo que podemos decir, porque estamos viendo la posibilidad de que hagamos un informe extenso y profundo, ya tenemos por primera vez una franja, un periodo que es lo que necesitamos para poder ver tendencias y patrones de 10 años, que en realidad son 11 años, pero lo que tenemos es, está mal que lo diga yo y de esta manera, pero es un tesoro, porque hay una cantidad de datos que calculamos que son más de 30.000, que nos podría dar la posibilidad de encontrar caminos para poder crear nuevos indicadores estadísticos, para crear también políticas de prevención específicas con ciertos tipos de feminicidio. Yo al final en las conclusiones voy a decir con qué tipos de feminicidio podríamos crear políticas de prevención específicas, y también involucrar a la sociedad civil en que existan protocolos o alertas de violencia machista en las que la propia sociedad civil se comprometa en lo local a través de un municipio, por ejemplo, para que cuando haya un feminicidio o cuando haya un caso grave de intento de feminicidio, de agresión hacia una mujer, sea la propia comunidad empoderada la que asuma ciertas responsabilidades y compromisos sin que tenga por eso que reemplazar a las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, hemos visto un ejemplo estos días, no sé si habéis leído la noticia de lo que pasó en Inglaterra después de que Inglaterra perdió la final de la Copa de Europa, que fue que la propia sociedad civil, sabiendo que cuando pierde Inglaterra hay agresiones contra las mujeres, ofrecían sus casas para albergar a mujeres que sufrían violencia al día siguiente que perdió Inglaterra. Entonces, si os parece, le voy a dar el paso a mi compañera Nerea Novo, que va a dar un raconto de algunos de los datos de avance que tenemos del año pasado, del 2020, y después vamos a las conclusiones. Muchas gracias. Te doy el paso, Nerea. Gracias. Pues nada, os traigo aquí para empezar, voy a ir directa al grano. Para empezar, os voy a poner en el chat el enlace para que lo podáis abrir vosotras mismas si queréis, pero para los datos globales, hoy os traigo como recomendación principal el informe global del homicidio que publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la UNODC, que la vamos a mencionar bastante a partir de ahora, y que ellos mismos ya recogen claramente dos tipos de feminicidio, ¿no? Como veis aquí, ellos también parten, como nosotras, del total de los homicidios de mujeres para identificar primero una parte más pequeña de los feminicidios asesinados por, mujeres asesinadas por la pareja o las parejas, serían este recuadro de aquí. Luego suman como feminicidios claros los feminicidios familiares, y luego tienen esta franja sombreado que no saben muy bien dónde delimitarlo, de otros feminicidios que ellos recogen y que no saben diferenciar, digamos, del resto de homicidios, ¿no? Y esta es, digamos, la clave que os estaba explicando también Graciela con la clasificación, ¿no? Porque nuestra metodología precisamente lo que hace es permitirnos clasificar todos los homicidios de mujeres en diferentes tipos de feminicidio, por un lado, y en diferentes tipos de asesinato, ¿no? Entonces, esta línea para nosotras está claramente delimitada, ¿no? Y es, de hecho, un 90% de los casos son feminicidios, algún tipo de feminicidio en España, y el 10% son otro tipo de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, esto es para nosotras es la clave, porque con el feminicidio y la diferenciación del asesinato, lo importante es precisamente identificar esta discriminación por sexo que hace
del feminicidio una forma agravada de asesinato, ¿no? Que se complementa el asesinato, el delito de asesinato, con un delito de discriminación. Y eso hace que si juzgamos, como pasa muchas veces y denuncian muchas veces las compañeras latinoamericanas, los casos de feminicidio como un homicidio, queda impune ese delito de discriminación por el hecho de ser mujer, ¿no? Que se hace contra la víctima, ¿no? Entonces esa es una denuncia que llevan haciendo las mujeres latinoamericanas, que llevan ya con el delito tipificado muchos años, y que lo que ven es que luego en la práctica los jueces y las investigaciones no se llevan por ese lado, ¿no? Entonces la clave es eso, entender que los feminicidios no se habrían producido o no se habrían producido de la misma manera si la víctima no fuera una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si hay esa discriminación? La primera pista os la ha dejado clara Graciela, que es esa desproporción entre la violencia ejercida por los hombres y por las mujeres y la violencia que reciben los hombres y las mujeres, ¿no? Y en este gráfico lo que veis, por ejemplo, es que el 80% de los hombres de las víctimas de homicidios son hombres, son una clara mayoría, pero cuando vamos, por ejemplo, a los homicidios en el marco de la pareja o de la expareja, esas relaciones que decía interpersonales Graciela, el 82% de las víctimas son mujeres, ¿no? Si le sumamos esos casos, los casos de la familia, los feminicidios familiares en este caso, pues serían el 64%. Entonces, cuando hay relaciones cercanas de pareja o de familia, las mujeres son las que sufren una violencia desproporcionada contra ellas, ¿no? Entonces, este es uno de los datos principales, pero este es el definitivo, ¿no? El que decía también Graciela, el 90% de los homicidios los perpetran los hombres. Este es otro dato también que aparece en este informe. Entonces, podemos decir que es casualidad que el 90% de los homicidios a nivel global los perpetren los hombres. El movimiento feminista lleva diciendo que es violencia patriarcal. Es básicamente la hipótesis que hay que seguir cuando los datos son tan claros como estos. Y si a estos le sumas los datos de violencia sexual, que dicen que más del 95% de los delitos sexuales los perpetran los hombres, pues también es una forma de violencia patriarcal, ¿no? Y ya lo hemos comentado. Perdón que interrumpa algo, Nerea. Sí. Lo que nos parece, bueno, lo decimos como un malestar, ¿no? Grave, es que haya una resistencia en las distintas disciplinas de las que se puede abordar el feminicidio, ámbito jurídico, criminológico, psicología clínica, antropología, sociología, etcétera, estadísticas, es que se invisibilice totalmente esto. Hay una resistencia feroz a que se reconozca la violencia masculina. Y desde un punto de vista meramente técnico, discursivo, lo que vemos es que las resistencias desde las propias disciplinas vienen atajadas o justificadas como que en realidad nosotras queremos, el feminismo, las feministas o la teoría feminista quiere sobrecargar o darle un peso al varón como victimario, que argumentan que no es así, que no es real. O sea, lo que tenemos que cambiar es el paradigma global, y eso está intacto en la mayoría de los países, en la mayoría de las estadísticas y de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Claro. Entonces, con esto hay que insistir muchísimo. Gracias, Nerea. Claro. No, y de hecho yo ya lo he comentado en algunas ocasiones, que el Convenio de Estambul, por ejemplo, habla de violencia contra las mujeres como toda forma de violencia que nos afecte de forma desproporcionada. Entonces, si nos ponemos estrictas y nos ponemos tontas, como digo yo, podríamos decir que todos los asesinatos de mujeres son desproporcionados con estos datos y que todos, en este caso, los podríamos clasificar como feminicidios, ¿no? Pero somos estrictas en ese sentido y nos basamos en la metodología para clasificarlo en diferentes tipos y que no se diga que es que las feministas vemos feminicidios en todas partes, ¿no? Pero lo que está claro es que es una violencia desproporcionada y que cuando incluso el Convenio de Estambul lo reconoce como esa desproporción un factor clave, pues es uno de los argumentos para nosotras fundamental. Cuando te dicen eso de no, la violencia no tiene sexo, que era lo que decías antes, Graciela, el argumento de no, la violencia no tiene sexo, bueno, pues el 90% este debe ser casualidad, pues no, es patriarcado y es violencia patriarcal, ¿no? Claramente. Entonces, pasamos si queréis a los datos de España. Este es el resultado de nuestro trabajo de documentación durante 11 años.
desde 2010 hasta 2020 hemos documentado 1.188 mujeres asesinadas en estos 11 años, clasificadas en 13 tipologías distintas. Y lo que veis aquí arriba, por ejemplo, es la tasa de prevalencia. Esto supone que estas 1.188 mujeres asesinadas hacen una tasa de prevalencia de 4,53 mujeres asesinadas por cada millón de las que habitamos el país. Es un dato que nos ayuda a darnos cuenta de la incidencia real del feminicidio y del asesinato de mujeres, pero ya os adelantamos y lo veremos un poco por encima después, que es una tasa realmente baja en comparación con otros países, ¿no? Aunque queramos una tasa cero, y cuando decimos ni una menos es ni una menos, en realidad es una tasa bastante baja, ¿no? Y cuando vemos el análisis de tipos, el año de aquí abajo es 2010, igual los números se ven un poco pequeños, pero no os preocupéis que lo vamos a publicar pronto. Y esta es una versión preliminar que hemos diseñado precisamente para esta presentación, que va a tener luego revisiones y demás, no es la versión final, pero bueno, os hemos adelantado un poco esto, para que veáis precisamente esto, esta evolución de los feminicidios íntimos, que desde 2010 hemos pasado de 78 casos a 47 en 2020, lo cual nos hace pensar que, a pesar de todas las deficiencias y de todas las cosas que se pueden mejorar de la ley integral de violencia, de medidas de protección para las víctimas de violencia de género, evidentemente está funcionando para prevenir casos y está claramente salvando vidas, ¿no? Lo que vemos también con este gráfico y con este sombreado precisamente, y es otro de los valores que a mí me parece fundamental del proyecto, es el análisis del subregistro oficial. Y es una tarea que deberían hacer los medios de comunicación. Nosotras como periodistas estamos realmente enfadadas con ese tema porque es una dejación de funciones por parte de los medios de comunicación bastante grave. Que no están haciendo ese control al poder, ese control a las cifras oficiales, de asegurarse de que todos los casos de mujeres asesinadas en el marco de la pareja o de la expareja forman parte luego de las cifras oficiales. Y eso es lo que vemos aquí. Sí, expliquemos, porque la gente no entiende la palabra subregistro. Claro, o sea, justamente son los casos que no son reconocidos como oficiales y que para nosotras deberían ser feminicidios, ¿no? Claro, además yo recuerdo haber hablado con Miguel Lorente en su momento sobre el tema, que fue delegado del Gobierno contra la violencia de género, que me confirmó que en su momento, por lo menos, lo único que necesitaban eran confirmar que la relación sexoafectiva existía o había existido en algún momento, y que con eso era suficiente. Nosotras lo hemos llegado a confirmar incluso con información de hemeroteca de medios de comunicación, y por eso forman parte de nuestras cifras en el listado. Son casos que se ha confirmado que fueron perpetrados por la pareja o por la expareja de la víctima, pero que por alguna razón no forman parte de las cifras oficiales, ¿no? Y por eso lo llamamos el subregistro oficial, y es tan importante tenerlo en cuenta. En España es una media del 10%, lo veis aquí, que son 61 casos desde 2010, de los 666 hay 61 que no están reconocidos oficialmente, ¿no? Creo que tenemos a alguien con un micro abierto que está ahora. Y otro de las tendencias que se puede ver con esta evolución histórica de los tipos de feminicidio es precisamente una de las tendencias que hemos identificado en los últimos años y que es bastante preocupante, que aunque a la violencia doméstica también se le ha dado mucha atención, la realidad es que los feminicidios familiares, por ejemplo, se han duplicado con el tiempo, ¿no? De 2010, que teníamos 14 casos, hemos pasado a 28 en 2020. Suponían el 11%. Alguien tiene el micro abierto con un montón de aire, de viento. Perdón. Entonces, eso es, suponen un 11% en 2010, es decir, 1 de cada 10 casos de mujeres asesinadas fue asesinada por un familiar. Perdón, es que oigo otra vez el ruido y me está despistando un montón. Creo que es
Almu. Perdón, voy a ver si identifico quién es. Sí, creo que se me Es que activa. Hay una opción para cerrar todos los micros, para que nadie lo pueda abrir. Sí, estoy en ello. Yo puedo dejarlo abierto, ¿no? ¿O no? Sí, tú Bueno. tienes silencio, Graciela. Parece que ya ha terminado. Vale, gracias. Perdón, que me despisto. Bueno, no eso es... estaba. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, que la poli está ahí todos los días. Ahí va, abre. Si alguien tiene el micro abierto y no Uy, va, identifico... tranqui, ya. Aquí, Ute. Ya. Siléncialas a todas. Ya está. Vale, nada, los 14 casos que tenemos en 2010, de los 126 que son en total, suponen un 11%, y en 2020, como hemos reducido de 126 a 93 el total de mujeres asesinadas en todo el año, pero se han duplicado los feminicidios familiares, suponen un 30% de los casos del año, ¿no? Entonces, no solo se ha duplicado el número, sino que se ha triplicado el porcentaje que suponen de los casos del año, ¿no? Y esto es una tendencia muy importante, bastante grave que nos está preocupando, y que bueno, esperamos que se tomen más medidas al respecto, porque la verdad es que no se está estudiando mucho. Y tampoco está reaccionando mucho el movimiento feminista con este tipo de casos, en los que además, como decía antes Graciela, también hay una interseccionalidad también de muchos factores, ¿no? De factores de cuidados, factores de salud mental, un montón de cuestiones que podemos ver ahora. Como podéis ver también en los últimos años, no solo hemos visto un ascenso de los feminicidios familiares, hemos visto también, por ejemplo, que hay una reducción de los feminicidios no íntimos, que son perpetrados por conocidos o por personas que no tienen una relación de pareja o familiar con la víctima, y suponían, por ejemplo, en 2010 el 10% de los casos, mientras que en 2020 suponen solo el 2%, ¿no? Es una reducción bastante importante, ¿no? Y estos son los feminicidios. De entre los asesinatos, el más importante, como podéis ver en la leyenda, 70 casos son de asesinatos por robo, con la motivación simplemente del móvil económico, y en total suponen el 6% de la base de datos, o sea que incluso el asesinato más común no supone un porcentaje tan importante de todas las mujeres asesinadas, ¿no? Eso supone evidentemente que la mayoría son víctimas de feminicidios. Y lo importante evidentemente de este gráfico, con la evolución histórica de los diferentes tipos, es que os quedéis precisamente con la idea de que estudiar estas tendencias es realmente importante para diseñar luego las políticas públicas de prevención y de sensibilización que sean eficaces y que puedan realmente salvar vidas, ¿no? Como hemos conseguido hacer en mayor o menor medida con la Ley de Violencia de Género en el marco de los feminicidios íntimos. Voy a citar un ejemplo con los asesinatos por robo, que es una tendencia que la tenemos desde que empezamos a documentar. Si cogemos nuestra base de datos, lo que nos encontramos es que hay un porcentaje, que no lo podemos determinar ahora, pero que sí lo hemos documentado en años anteriores, que es que hay un perfil de víctima. No solamente son mujeres, hay un porcentaje importantísimo, que creo que es mayoritario, que las víctimas de los asesinatos por robo, o representan un porcentaje importante de los asesinatos por robo, son mujeres mayores o muy mayores que sufren un asalto. Entonces, nosotras creemos, por ejemplo, que en un país con la tasa que tenemos de esperanza de vida y el porcentaje de mujeres que viven solas, que creo que es un porcentaje importante, y cuando llegan a la edad mayor, si trabajamos a nivel local, se pueden establecer protocolos de prevención de este tipo de asesinatos, ¿no? Tanto a nivel de fuerzas de seguridad como del entorno social de la potencial víctima. Entonces, es algo tan sencillo como eso, pero para poder llegar a esa conclusión necesitamos los datos y necesitamos la clasificación de las tipologías, ¿no?
Y luego, con el tipo de asesinato por robo, de hecho, hubo un caso, recuerdo hace años, de una sentencia que salió de una mujer que había sido asesinada, tenía como 92 años o algo así, una señora muy mayor, que vivía también con su marido inválido pues la asesinaron en un asesinato por robo en el que el ladrón le asestó unas 30 puñaladas o algo así, ¿no? Entonces, aunque sea técnicamente por la clasificación un asesinato por robo, ¿hasta qué punto no hay misoginia ahí en ese autor que se ensaña con una víctima totalmente indefensa en un contexto de robo que no le hace falta, digamos, ejercer esa violencia para conseguir su fin, etcétera, etcétera, ¿no? Ese análisis también cualitativo, que también por eso nosotras hacemos las reseñas, para entender más allá del dato, ¿no? Que tiene una historia detrás, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con los datos de España, precisamente con esta tendencia de los feminicidios familiares, os queríamos enseñar este gráfico, que es la primera vez que hacemos y que va a tener modificaciones, os lo adelantamos, pero precisamente lo que se ve aquí es esta evolución de los feminicidios familiares, que en 2010 hemos visto que son 14, y que pasan a 28 en 2020. Cada vez suponen un porcentaje mayor, pero además hemos sombreado aquí los casos perpetrados por los hijos de las víctimas, porque son un porcentaje muy alto y además tienen un porcentaje alto precisamente los que son perpetrados por hijos con trastornos psicológicos o psiquiátricos desatendidos normalmente por las instituciones, o con problemas de abusos de alcohol o drogas, en el que, pues bueno, en ese contexto, quienes cuidan a esas personas o quienes les atienden o quienes conviven con ellos son mujeres, normalmente sus madres, ¿no? Y son sus madres normalmente las que sufren la violencia extrema en esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso comentaba también antes que necesitábamos también unas políticas públicas en muchos sentidos, ¿no? Aquí quiero manifestar algo con respecto a la pregunta de la invitación que nos hicieron para esta serie de, bueno, este seminario con estas presentaciones. Ahora hay un debate social en torno a las deficiencias que tenemos en el sistema de salud mental, porque en los casos de las mujeres asesinadas por sus hijos también tenemos una tendencia, y es una tendencia grave y para tener en cuenta, que un porcentaje altísimo de los hijos que matan a sus madres son casos de hombres que tienen enfermedades o trastornos severos mentales desatendidos por el sistema de salud y por los servicios sociales también, porque si tuviéramos un protocolo o trabajáramos con indicadores para poder medir esa violencia y detectarla y ver cómo prevenir, seguramente obtendríamos resultados como los que hemos obtenido con la ley integral en el marco de la pareja. Y esto no es baladí, esto es muy importante. Muy importante también porque, por ejemplo, un informe como este, en manos de las fuerzas de seguridad, Mossos o Policía Nacional, podría dar lugar también a trabajar en la prevención desde las denuncias y los casos prácticos, ¿no? Entonces, sí es muy importante insistir con la cuestión de las tipologías y ver que, lo que decía Nerea, hay un dato que es clave para tener en cuenta cómo la violencia machista, la violencia patriarcal, mejor, la que ejercen los hombres sobre las mujeres. Digo esto porque hay un punto no de choque, sino que puede dar lugar a confusión debido a que la violencia que ejercen los hijos sobre los padres podría estar dentro del marco de la violencia doméstica, no está considerada violencia machista. Más sin embargo, nosotros creemos, por esa cuestión que comentaste, Nerea, de la desproporcionalidad, y también teniendo en cuenta el paradigma del feminicidio, del victimario y de la víctima, aunque se clasifique o se considere dentro del marco de la violencia doméstica, en esa violencia extrema sí hay feminicidio, porque
si tenemos en cuenta los factores para poder clasificar los casos como feminicidios o no, la relación víctima-victimario es muy importante, y si comparamos los asesinatos de hijos que matan a sus padres, es un porcentaje ínfimo. O sea, los hombres en el rol madre-padre no matan a sus padres, matan a sus madres. Y entonces la pregunta siempre es ¿por qué? Si estudiáramos a fondo podríamos conocer esas distintas razones y esos distintos motivos. Por eso también es importante tener en cuenta esto y tener en cuenta lo que comentó Nerea con respecto a los porcentajes. Es casi directamente proporcional la disminución que ha habido de los feminicidios íntimos a el aumento, que es mayor el aumento que la disminución de los feminicidios íntimos en porcentaje de los feminicidios familiares. Este es un dato muy importante para tener en cuenta. Gracias, perdón. Sí. De hecho, efectivamente, el número total de mujeres asesinadas está bajando precisamente porque están bajando mucho los íntimos, a pesar de que están subiendo mucho los familiares. Pero es que a lo mejor llegamos a un ritmo de subida, si sigue subiendo los familiares así, que hagan precisamente que se pare esa tendencia a la baja que tenemos en el total de casos, ¿no? Y aquí por eso precisamente otra de las tendencias que os queríamos enseñar, que esta también la ha estudiado bastante Graciela, no sé si querrás comentar algo, era la tendencia de la estacionalidad, en la que identificamos sobre todo los dos picos, uno en enero y otro en verano, que en la línea azul lo que estáis viendo es los datos acumulados desde 2010 del número de casos de cada mes, ¿no? Y la línea roja es la media. Por encima de la media solo tenemos este mes de enero, los meses de junio, julio, agosto y septiembre, que es esa parte del verano, ¿no? Y en 2020... Pero fíjense, Nerea, que nosotros venimos insistiendo en esto desde el año 2013, 2014, porque ya veíamos esa tendencia. El mes de casos acumulados es sumar todos los casos de ese mismo mes durante el periodo que llevamos documentando, es decir, todos los junios desde el 2010 al 2020. No sé si se entiende esto, pero me parece importante explicar cómo funciona lo de los casos acumulados para que se pueda comprender mejor. Pero fíjense que junio tiene 116 casos y representa al 10% del total de los casos. Es una cifra bastante elevada, junto con los otros que son 9%, pero sobre todo junio. Ahora vamos a hacer un ejercicio al final en las conclusiones, lo quiero dejar aquí, de qué nos dice este dato, porque este dato es fundamental también, y lo comenté el otro día en una entrevista que me hicieron en público, para las campañas de prevención, las campañas masivas de prevención. Nosotros llevamos denunciando esta situación desde hace más de 6 años, y todavía desde que denunciamos esta situación públicamente, porque hasta hemos hecho llegar a Policía Nacional a través de sus perfiles de comunicación, de que cuando hay un cambio estacional, un cambio de estación y empieza la época de calor, se acumulan la comisión de feminicidios, y no vemos campañas de prevención con respecto a esto, y deberíamos tener campañas específicas de verano, y tampoco lo vemos, como tampoco vemos esas campañas en la otra época que se concentran los feminicidios, que es en la época de las fiestas, ¿no? Así que bueno, eso lo vamos a decir en las conclusiones, pero este gráfico es fundamental porque nos permite hacer otras lecturas que de otra manera, sin este gráfico, no podríamos obtener, ¿no? De conclusión. Claro. Y en 2020 lo que os comentaba precisamente es eso, que tenemos este pico que se alarga hasta marzo, y luego el pico de verano se ve sobre todo en agosto, porque precisamente fue cuando el confinamiento se liberó un poco más, y digamos que se concentró ese pico que antes empezaba en junio y terminaba en septiembre, se concentró prácticamente todo en agosto, ¿no? Claro, el año pasado se rompió esa tendencia que vemos en junio como hegemónica del mes que más feminicidios se cometen, porque estábamos en confinamiento estricto. En confinamiento, ¿no? Sí. Bien.
Entonces, me estoy dando cuenta ya de la hora que es, voy a acelerar un poquito. Vamos a publicar todos estos gráficos y muchos más, sobre todo de Cataluña tenemos una cantidad de gráficos espectaculares, así que estar atentas a los informes, pero bueno, este es, digamos, el campo fundamental para hacer la clasificación, que es la relación del victimario con la víctima, que como veis pues coincide con los tipos de feminicidio. Los tipos de relación más comunes son los de la pareja, expareja, marido, pareja, expareja, y luego el cuarto tipo más común es el de hijo, que ya lo habíamos comentado, que dentro de los familiares es el tipo más común. 112 casos desde 2010. En 11 años. 112 hombres que mataron a sus madres. Después de las parejas y exparejas es la primera relación con más casos, es incluso prácticamente el doble de casos perpetrados por exmaridos, que es también un dato interesante, por no decir otra cosa. Insisto, creo que es como para tomarse en cuenta por lo menos ese tipo concreto de feminicidio familiar perpetrado por los hijos como algo a tener en cuenta. Y el escenario del hallazgo del cadáver también esto voy a ir muy deprisa porque reafirma un poco también lo que veníamos diciendo de que el espacio privado, el espacio más cercano, el espacio que digamos tiene que ser el hogar y dar tranquilidad y ser un refugio para las mujeres, en realidad es el escenario más común de los feminicidios y asesinatos, ¿no? Claramente con el 70% es el espacio privado, normalmente es la vivienda familiar que comparten con el victimario, pero incluso cuando están, digamos, independizadas o viven independientes de su victimario y viven en su propia vivienda, es un peligro porque es el segundo escenario más común, ¿no? Y de los espacios públicos, pues la calle, el hospital es cuando la mujer es asesinada, normalmente agredida en otro lugar y acaba falleciendo en el hospital, ¿no? Incluso podría ser mayor el espacio privado, el porcentaje, ¿no? Claro. Porque la mayoría de las que son asesinadas en el hospital, claro, son agredidas en casa o claro. Y estos son los datos, digamos, el mismo gráfico que hemos visto antes, pero con los datos de Cataluña, para que veáis que también hay una tendencia a la baja que se produjo sobre todo a partir de 2013 y que se ha básicamente estancado bastante. Hemos visto que 2020 es efectivamente el año con una tasa más baja, con 3,84 mujeres asesinadas por millón, pero bueno, el número de 15 mujeres asesinadas ya lo habíamos registrado en 2016, por lo tanto no es tampoco ningún récord, no supone un avance en esa tendencia a la baja para nada. Y es importante en Cataluña resaltar, eso sí, que el subregistro es bastante mayor que en el Estado español. Tenemos un 18% de subregistro, pues prácticamente 2 de cada 10 casos no forman parte de las cifras oficiales, aunque tienen todas las características para hacerlo, ¿no? Hay un dato que me parece importante que señalemos, que no lo tengo en la cabeza, Nerea, a ver si me ayudas tú, que es muy baja la tasa de prevalencia, es decir, el número de mujeres asesinadas por millón en Cataluña, pero sí es más alta que la del Estado español, ¿verdad? Sí, de hecho, lo tenemos aquí. Sí, si queréis avanzamos un poco más. Si comparamos Cataluña en el marco del Estado español, claro, los totales del Estado español o de España y de Cataluña, vamos a ver que está por encima. O sea, claro, lo que pretendemos nosotras es que baje, ¿no? Esa es la tasa es 5,03 de media 2010-2020, aunque ponga aquí 2020, es de 2010 a 2020, tenemos Claro, 2.188 casos y la media estatal es 4,53. Vemos que está pues, más o menos a la misma altura que la Comunidad Valenciana, que Asturias, tienen tasas muy similares. Más bajas, por ejemplo, que Canarias y Baleares, que tienen tasas bastante altas, pero también muy diferentes de las tasas de Cantabria, que tienen un 2,71, o de La Rioja, que es 2,26, que de las que registra casos es la tasa más baja de toda España, ¿no? Entonces,
Bueno, es por, digamos, en la media y es importante calcular precisamente la tasa de prevalencia. Esto voy a ir muy rápido porque lo quería explicar un poco, porque evidentemente si nos fijáramos solo en el número de casos por población, Andalucía, Cataluña y Madrid saldrían como los que más casos tienen siempre, ¿no? Pero al introducir este cálculo por cada millón de habitantes, lo que hacemos es hacer una medición de cuál es la incidencia real por cada territorio, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener 200 casos en Cataluña que tenerlos en La Rioja. Si tuviéramos 200 casos en La Rioja, tendríamos una tasa desorbitada, ¿no? Entonces, es un dato que es importante que entendamos, que también con el COVID, por ejemplo, lo hemos entendido bastante, que no es lo mismo tener muchos casos que tener una tasa de prevalencia muy alta, ¿no? Claro, porque siempre la tasa de prevalencia se mide los casos con relación a la población. Déjame el mapa un segundo, Nerea, porque quiero explicar una cosa que es de lógica, que tiene que ver con la población. Si ustedes ven aquí los números de casos, van a encontrar que las comunidades autónomas que concentran la mayoría de casos, que a simple vista, a golpe de vista, vemos que está Andalucía, Madrid y Cataluña, tiene que ver, o hay una relación directa, con la Comunidad Valenciana también entraría, con una concentración de población. Claro. ¿Vale? O sea, porque tienen la mayor concentración de población. Por eso es importante que en la tasa de prevalencia tengamos en cuenta el número de casos en relación a la población, porque el número de casos por sí solo, como dijo Nerea, no es un dato que sirva para analizar, profundizar y establecer relación con prevención y otras cuestiones, ¿no? Claro. De hecho, un ejemplo claro, La Rioja, por ejemplo, tiene 4 casos, que son los mismos que tiene Melilla. Lo que pasa es que Melilla tiene una población mucho menor que La Rioja y por lo tanto la tasa sale de 8,78 comparado con el 2,26 que tiene La Rioja, ¿no? Por esa diferencia de población. Un comentario que quiero hacer con respecto a las compañeras, porque están las compañeras mexicanas, este dato tan básico que es un dato fundamental para conocer el número de asesinatos de mujeres o medir, ¿no? En las sociedades patriarcales, en los países, en relación a la población, muchos países no tienen estadísticas de eso. Y muchos países incluso europeos, no estoy hablando, pero esto es más fragante o es más serio en los países donde el feminicidio es una auténtica pandemia y hay tasas en lugar del 4, algo que tenemos en promedio 5, entre 4,5 y 5,5 en España y en Cataluña, lo que vemos en América Latina es que están con tasas de Perú, que citabas tú el ejemplo, Nerea, del 30 mujeres asesinadas por... Claro, de hecho nos pregunta Ruth por el chat cuál es la prevalencia. Pues eso, en el Estado español 4,53, sube a 5,03 en Cataluña. Estos son datos acumulados desde 2010. Sí. Y si nos vamos, por ejemplo, a los datos que nos da la UNOC, lo que vemos precisamente, pues eso, Perú se acerca al 30, hemos visto también en otros informes Honduras llegar a cerca del 80 o cerca incluso del 100, son tasas evidentemente muchísimo mayores. Aquí lo estáis viendo, pone 0,5, 0, hay que multiplicarlo por 10 porque va por 1 millón. Ojo, Nerea, que vamos a tener... en noviembre vamos a realizar un seminario internacional en el que vamos a traer a la presentación de la situación de algunos países europeos, el caso de Francia. Estaba viendo que Francia duplica la tasa de España. Eso es que Francia no ha tenido medidas de prevención prácticamente hasta este año, que el movimiento feminista ya se ha levantado en armas. Sí, es un dato muy importante para tener un primer pantallazo de la situación de las mujeres en el mundo con relación a
al Claro. feminicidio, ¿no? Yo, de hecho, con el dato que os quería dejar es precisamente con este, porque en Europa yo me he encontrado incluso con reuniones institucionales sobre feminicidio en el que se trataba el tema como si fuera una cosa residual y pues eso, de América Latina, que eso pasa allí, que bueno, que es que prácticamente les faltaba decir es que son unos salvajes, ¿no? Bueno, pues para que veáis que en Europa el porcentaje de mujeres que son víctimas de la pareja o de la expareja o de los familiares es el más bajo de todos los continentes, porque estamos desatendiendo la violencia que se está ejerciendo en otros contextos, ¿no? Entonces llevamos años diciéndolo desde feminicidio.net, pero se viene diciendo también en muchos otros contextos, y el Convenio de Estambul viene ya prácticamente a obligar a los estados a reconocer otros tipos de violencia. Así que con esto os dejamos para que a ver si podemos conseguir que esta cobertura de sensibilización y de prevención para la violencia, entre todas consigamos que se aplique a todas las mujeres que sufren todo tipo de violencia. Yo por mí lo dejo aquí. Bueno, creo que nos hemos pasado con el tiempo. Sí, Elena, compañeras. Bueno, no Estoy aquí, va a haber conclusiones porque preferimos hablar porque creo que también hemos esbozado bastantes datos como para que nos tomen el pulso las compañeras que van a estar mañana y que puedan citar esos datos o puedan hacer referencia a algunas cuestiones que hemos abordado hoy. Y me gustaría, sí, hablar con las compañeras que están conectadas, que nos hagan preguntas sobre las dudas o que nos pregunten de cómo vemos lo que está pasando en estos días, lo que sea, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿puedo intervenir? Sí, claro, por supuesto. sí. Hola. Hola, pues nada, enhorabuena a todas, sobre todo para Nerea, porque veo que es la que lleva más la estadística y tal. Has mencionado que hay muchas mujeres que aún siendo pareja o expareja, o sea, metidas en el cajón de la ley, aún así no salen como casos de feminicidio. Me gustaría que explicaras un poco más por qué, ¿no? O cuáles pueden ser las variables que podéis detectar ahí. Y en segundo lugar también, aunque no quiero parecer, ¿cómo se llama ahora?, eurocéntrica ni nada, ya que el gobierno español se pasa la vida comparándose con el finlandés, el noruego y todos estos, me gustaría también saber si tenéis datos de qué pasa con la categorización jurídica y legal en los países nórdicos. O sea, cómo se ha pasado del concepto de violencia doméstica a una violencia feminicida, misógina, y se abarca a todo tipo de mujeres, no solo en relación de pareja o expareja, porque esa es una comparativa que yo sé que eso no existe en Hispanoamérica por razones obvias, como que ni siquiera hay derecho al feminismo, ni al aborto, ni a nada. O sea, hay un cierto atraso legal, ¿no? Faltan unos años para llegar al nivel, pero me gustaría saber si tenéis algún enfoque de interpretación sobre lo que pasa en los países nórdicos y si nos podría servir como algo a imitar jurídicamente. O sea, cómo pasaron ellos de considerar violencia machista y misógina asesina no solo a la pareja y expareja, si es que se da el caso, que yo lo desconozco. Por eso te pregunto. Y estamos igual en el norte que en el sur de Europa. Vale, entonces estamos con el mismo problema. Bueno, mira, hay un mito. Espera, que hago la última pregunta y luego ya. Sí. Y la última pregunta es que yo le he oído a Amelia Valcárcel, me parece que lo dijo en alguna, Rosario de Acuña, alguna feminista lo dijo en algún congreso, que hay una relación directa, no fue Tasia Aranguren, dijo que había una relación directa entre la cantidad de feminicidios de una región española y la cantidad de porno que se consume, o la cantidad de usuarios que, digamos, hacen un cierto uso del porno en las redes. Claro, esto es muy, muy interesante de estudiar para poder prevenir, para poder tener estadísticas serias, fidedignas, etcétera. Esas tres son las cuestiones. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Muy interesantes las preguntas, ¿eh? Son todas para una hora de exposición. Lo siento. No. Yo, por lo que me toca con lo del subregistro, nosotras hemos preguntado por qué no están como oficiales, y de hecho en la última reunión sobre la oleada de feminicidios que hubo con organizaciones feministas, lo preguntamos. Lo que pasa que como fue una reunión en la que solo dio tiempo a que nos manifestáramos las organizaciones, en realidad no tuvimos respuesta. Y eso por una parte. Lo que sospechamos, analizando los casos, es que hay muchos que son de relaciones muy cortas.
semanas o relaciones recién iniciadas Ujú. que la propia delegación no acaba de reconocer como relación todavía, ¿no? Y luego también acá hay casos en los que durante un tiempo no hay mucha información y la investigación, digamos, que se estanca y se acaba reconociendo con el tiempo. De hecho, en 2018 metieron un caso de 2009 a raíz de una sentencia 9 años después, Claro. ¿vale? Entonces, hay muchos factores que hacen que no acaben entrando en las estadísticas, pero es una labor de revisión de esas cifras que debería estar haciendo los medios de comunicación y que no lo están haciendo. Ajá. Y después hay otra cuestión que es muy importante señalarla, que esto lo hemos visto con nuestra compañera María Daza, que creo que está conectada y que es la que hace el análisis jurídico y el análisis jurídico de las sentencias, y es que algunos jueces o juezas no reconocen la relación afectivo-sexual, aunque haya existido, ¿sabes? O hay una controversia, bueno, de si fue amante, tenemos casos que no están en la base de datos, sobre todo del 2010 al 2015, que la relación estaba comprobada, de que eran amantes fuera de la relación convencional, o el hombre estaba casado, o tenían una relación esporádica que era una relación antigua, pero que se veían una vez por mes, y donde estaba comprobada la relación, y sin embargo no fue reconocido como... O sea que ahí la controversia estaría en qué reconocemos como relación afectivo-sexual, o qué tipo de vínculo tenía para considerarse. Ahora, si somos estrictos, porque hay jueces o hay analistas que lo que dicen que la ley solamente abarca a la pareja y a la expareja, y no nos podemos mover de ahí. Nosotras no estamos de acuerdo con esa interpretación, más en una época donde las relaciones convencionales de pareja que conocíamos hasta ahora han cambiado y se han modificado, ¿no? Y después con el tema de la violencia feminicida, que sepamos, salvo en algunos países de América Latina, como México, que lo reconoce en su ley, y que antes de reconocer el término feminicidio, porque sufrió una modificación, fue reconocida como violencia feminicida, no existe en Europa o en la Unión Europea. Creo que la primera incursión o de reconocimiento del concepto feminicidio lo vamos a tener ahora con la ley de libertad sexual, que reconoce el feminicidio sexual. Lo reconoce nada más. Todavía no sabemos cómo eso se va a ver reflejado en las estadísticas, que estamos expectantes, y también vamos a preguntar a la delegación de gobierno, al Ministerio de Igualdad, de qué manera lo van a implementar y qué van a reconocer como feminicidio sexual, porque es muy amplio el concepto, y seguramente nosotros consideramos que se llame solamente feminicidio sexual necesita una categorización de qué es el feminicidio sexual y una subcategorización, porque hay distintos tipos de feminicidio sexual. Y en cuanto a los países nórdicos, hay un mito, no es que haya un mito, se considera que como son los países más igualitarios del mundo, ¿no? Y que han aplicado, y que aplican más igualitarios, y que reconocen casi todas las violencias machistas, como por ejemplo Noruega y Suecia consideran a la prostitución como una forma de violencia machista, ¿no? Ya sabemos que en España eso no, en el Estado español no se considera todavía violencia machista, que es lo que estamos demandando en feminicidio.net. Aún así, esos países tienen unas tasas más altas de violencia y de feminicidios que países como España. O sea, España es uno de los países, no tenemos esos datos ahora, Nerea, pero sí, no, sí, creo que ocupa el segundo o el tercer lugar del mundo con menos asesinatos de hombres y mujeres. Es decir, tenemos una tasa muy baja de criminalidad extrema si tomamos el indicador homicidio, porque no existe el indicador feminicidio a nivel global. Existe el indicador feminicidio cuando se hacen estudios especiales como el UNOC, pero todavía no es un indicador reconocido el feminicidio. No sé si eso contesta las preguntas, las tres preguntas que nos hiciste. Yo iba a muchas matizar gracias. precisamente enseñando, os estoy enseñando en la pantalla, creo que estoy enseñando en la pantalla correcta. Sí, se ve. El gráfico sobre Europa, y aquí ellos lo que miden en el color morado es los feminicidios íntimos, digamos, comparados con el total
de homicidios, ¿no? Y bueno, pues veis que España, que está aquí, en realidad es de los que más bajo tiene. Finlandia, fijaros dónde está. ¿Vale? Esto es Holanda, Lituania es Bueno, uno de Lituania las es- tasas ya locas, y yo en ese sentido sí que, o sea, lo he vivido en primera persona, de estar en una reunión sobre el feminicidio y hablar de estadísticas y de cuestiones de cómo recogerlos en Europa y prácticamente mirarnos como si, bueno. Y las compañeras del Instituto Europeo de Igualdad de Género, de EIGE, que son las que recogen las estadísticas a nivel europeo para Eurostat, bueno, se tiran de los pelos porque los países no están obligados tampoco a rellenar todos los campos que ellas les mandan, y entonces rellenan cada uno lo que les da la gana y no pueden hacer comparativas en condiciones tampoco, ¿no? Entonces ese también es un problema que igual habría que hacer obligatorio para los países, rellenar todos los Sí, campos. es uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea y en general en todos los países del mundo, de que tenemos unas estadísticas con las nuevas tecnologías, con el avance de las distintas disciplinas que intervienen en la cuestión del feminicidio y de la violencia machista. Lo que no comprendemos es cómo tenemos unas estadísticas tan pobres, porque realmente son muy pobres y tenemos muy pocos indicadores. No Porque hay no les, datos, hay no una les invisibilización de interesa, los claro, datos. ¿Eh? claro, sí, sí. Por aquí en el chat, precisamente, Isabel pregunta que cuáles serían las reticencias para no incluir otros feminicidios en Europa. Ah, muy interesante esa Ese pregunta. es Bueno, es el una pregunta melón. política. Mira, para mejorar las estadísticas no tiene que ver con los presupuestos, porque en Europa no tiene que ver con los presupuestos, porque nosotros no tenemos esos problemas que tienen los países del sur global. Aquí no tenemos esas estadísticas específicas y con estos indicadores, algunos de los que nosotros ya utilizamos con las limitaciones, porque no tenemos acceso a la información oficial. Nos gustaría tener acceso a la información oficial para poder hacer todavía informes más profundos, pero lo que vemos es que no hay voluntad política para que esto suceda. Porque si se quisiera hacer, pues lo haríamos. ¿Me explico? Lo podría hacer España, lo podría hacer Noruega, lo podría hacer Francia. Francia y Alemania no tienen estadísticas, por ejemplo, detalladas de violencia machista, y son las dos locomotoras, los dos más importantes países de la Unión Europea a nivel económico. No hay una correlación entre el desarrollo económico, la igualdad y la discriminación con las mujeres. Superar la discriminación, no la hay si tomamos en cuenta las estadísticas. Entonces, a mí sí me parece importante esto, que forme parte de las demandas del movimiento feminista. Lo digo esto en parte como una de las conclusiones, de ejercer presión sobre las instituciones para que contemos con estas estadísticas, porque sabemos que estas estadísticas nos pueden llevar a crear nuevos indicadores, a crear políticas de igualdad, políticas de prevención de la violencia machista, y también alertas de género para que la población pueda tomar cartas en el asunto, porque no es una cuestión solo de los estados, ¿no? Y yo en ese sentido, ojo, que yo creo que voluntad para iniciar el proceso la ha habido. Otra cosa es que siga habiendo voluntad de continuarlo una vez abierto el melón, porque una vez te pones pues eso, a clasificar los tipos y a documentar los diferentes tipos de violencias machistas, podríamos ir a por una política europea conjunta y tal, pero es que pues dentro de la Unión Europea pues hay políticas muy distintas que afectan luego también a la interpretación de los datos. Por ejemplo, nosotras hablamos de feminicidio por prostitución porque somos abolicionistas y en el modelo, digamos, nórdico sueco entraría ahí, pero Alemania, que tiene un modelo regulacionista y que lo ve de otra manera, digamos, pues estaría más reticente de clasificarlo de la misma manera. Entonces, como que también la cuestión política de otras interpretaciones pues tiene mucho que ver con cómo se está desarrollando ahora la discusión, porque la discusión sobre los indicadores y sobre mejorar las estadísticas ya se ha tenido y se ha estado muy de acuerdo, porque y no se puede...
Ige No se pueden no estar de acuerdo, claro, ellos no pueden estar en contra de eso, pero una vez se ponen, pues están poniendo un poco de trabas porque es complicado estar de acuerdo. Ujú. Preguntan por aquí que, o sea, tendría que cuestionarse el sistema estructural. Claro, pero sí, porque tiene que haber una transformación de cambio de mentalidad. Si no se reconoce a nivel social mayoritario los estragos de la violencia masculina, cosas tan básicas como que tenemos que estudiar más en profundidad cómo se manifiesta la violencia masculina, o el ejemplo que di de la educación afectivo-sexual, obviamente los datos tienen que servir también para ir hasta el fondo y hasta lo estructural del asunto. Yo siempre digo cuando hablamos de este tema públicamente, que por ejemplo, me llama la atención que las fuerzas de seguridad no tengan formación profunda, porque la necesitan, en violencia machista, ¿no? Ni la perspectiva criminológica feminista, que es fundamental, porque las criminólogas feministas, cuando empezaron a estudiar el feminicidio y luego lo conceptualizaron, lo primero que dijeron es esto: es evidente que la criminología clásica es contraproducente para la prevención de la violencia machista, porque no reconoce y no visibiliza a los varones como el asesino por antonomasia en el patriarcado, ¿sabes? Entonces, eso tan básico todavía no está aceptado socialmente, todavía no hemos conseguido que la mayor parte de la sociedad lo tome en cuenta, y después de ahí viene la cuestión de las disciplinas y de las políticas públicas, ¿no? A nosotros nos gustaría, por ejemplo, poder hablar de estos temas, que de hecho lo haremos, y públicamente, que las fuerzas de seguridad se impliquen más en la formación, y los jueces, por supuesto, los jueces, porque también tenemos jueces que fallan de manera en contra de las mujeres, ¿no? Y luego, pues, dotarnos también de argumentaciones básicas contra el negacionismo. Pues eso, hemos negado ya aquí los argumentos de que la violencia no tiene sexo, pero bueno, pues cuando nos están diciendo que hay que, por ejemplo, tratar todas las violencias de la misma manera, el argumento de que evidentemente con estos datos podemos saber que no se puede prevenir de la misma manera el feminicidio de una mujer asesinada después de 30 años de malos tratos en su matrimonio, que el feminicidio de una mujer que es violada y asesinada por un desconocido. Son violencias machistas, violencias patriarcales claras, pero tienen formas y manifestaciones distintas que requieren de medidas de prevención y de sensibilización específicas y distintas. Entonces, por eso hay que cambiar también lo que decía Isabel, el sistema, la estructura institucional, para ampliarlo a otros tipos de violencia y que entiendan la violencia patriarcal en todos los contextos, ¿no? Aquí en el chat Ruth pregunta que de quién depende que las fuerzas de seguridad reciban esa formación, cómo puede hacerse que sea obligatoria, y también Tony también aporta que dice que él colabora con los Mossos y solo reciben la formación en la academia, pero no cuando son agentes. Claro, es que la praxis, que es como en la clínica los psicólogos, o sea, si tú trabajas con tu profesión en la praxis, o con tu trabajo, o con tu oficio, o con el desempeño que tengas en tu trabajo, lo que vas viendo es que necesitas nuevos aprendizajes, ¿no? Para poder intervenir en lo que haces. Y lo que nosotros vemos es que la formación depende de las políticas públicas, no necesariamente de estar establecido en las leyes. También puede haber una decisión política de incluirlo en las políticas públicas, aunque ya tenemos un marco legal para eso. Tenemos el Convenio de Estambul, tenemos la ley, la ley catalana, por ejemplo, es mucho más amplia que la ley integral, también lo es en otras comunidades autónomas, y creo que es el hecho de que abarque más violencias, que la violencia en el marco de la pareja, tiene que incluir la formación a las fuerzas de seguridad para que se comprenda cómo funciona el patriarcado
para que comprendan los estereotipos y los roles que tienen los hombres en las sociedades patriarcales, y también para ver los estragos de una cosa que dijo una compañera que me resultó llamativo, porque no conozco la cita, no me acuerdo quién, si fue Isabel o quién, habló de una experta que dijo que había una relación entre el consumo de porno en algunas regiones con el asesinato de mujeres. A nosotras nos encantaría, a través de un estudio de investigación, poder demostrar eso. Yo lo que quiero hacer es una corrección con respecto a esa afirmación. En España y en Cataluña tenemos un feminicidio que nosotras consideramos que fue acuñado por nosotras, que es el feminicidio por prostitución, que representa menos del 5% del total de casos, o más o menos entre el 4 y el 5% de los casos, pero aunque sea un feminicidio que se comete en una proporción o en una tasa baja de prevalencia, es un feminicidio paradigmático, porque sí hay una relación, o encontraríamos una relación entre la prostituida asesinada, que en la mayoría de los casos es asesinada por los puteros. Ahí hay una relación directa. ¿Por qué? ¿Con qué? Por ejemplo, con que España es el mayor consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, ¿vale? Y cuando decimos prostitución, nosotros no diferenciamos, o digamos que la teoría desde la que trabajamos el concepto de prostitución no lo diferenciamos de pornografía, porque además sabemos perfectamente que por los estudios también los hombres que consumen prostitución, los puteros asesinos, empiezan con la pornografía, ¿no? Y entre los casos, entre esta cuestión de que se trata de un feminicidio paradigmático, en 11 años hemos tenido 4 asesinos en serie de prostitutas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que esta cuestión sí merece un análisis en profundidad, como comentó alguna de las compañeras, y sí que podría haber, pero no está relacionado necesariamente con el aumento de casos, sino con los motivos o con las razones que ellos tienen para matar a las mujeres, ¿no? No sé si esto ha quedado claro, porque esto me parece importante. Yo creo, compañeras, que deberíamos ir cerrando. Si no hay más intervenciones, sí que hay una última aquí en el chat que pregunta si como feminicidio.net tenéis un canal directo para comunicar los datos a las instituciones, porque están obviando a las organizaciones civiles. Eso, pregunta si están obligados a escuchar. Bueno, nosotros hemos estado en el Pacto de Estado, y la mayor parte de las cosas que dijimos aquí y del análisis de datos que acaba de dar mi compañera Nerea, lo hicimos llegar tanto en el Senado como en diputados, ¿vale? Y eventualmente, o cada tanto, si tenemos un trato un directo con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, pero a lo que aspiramos, y eso lo vamos a poner en práctica, por eso queremos hacer el estudio de 10 años, es a tener un trato más directo con las fuerzas de seguridad, y a nivel municipal también, a nivel municipal o a nivel local, para políticas de prevención. Sí, los datos nuestros son conocidos a nivel institucional por algunas de las instituciones, pero son específicas en el tema de igualdad, que se enmarca en igualdad. Nosotras querríamos que el paradigma del feminicidio y el trabajo que hacemos sea tenido en cuenta no solamente por el espectro del feminismo o de las políticas públicas de igualdad, sino que transversalice todas las políticas, ¿no? Entonces nuestra aspiración es a que se tenga más en cuenta la sociedad civil, porque también sabemos, y es nuestro eterno pesar, que es que esta base de datos está mínimamente financiada. O sea, la ayuda que tenemos de la Diputación de Barcelona, que es la única ayuda que tenemos para la base de datos, representa solamente el 10% de lo que necesitaríamos de fondos para poder sostener la base de datos. Y nosotras creemos que este problema no es un problema nuestro, es un problema mundial, porque las compañeras de América Latina, nos van a decir las compañeras mexicanas en México, las que llevan el recuento de feminicidios es la sociedad civil, o grupos específicos, y así pasa
en varios países de América Latina. Entonces lo que nosotras demandamos es que se le dé valor al trabajo que hace la sociedad civil y que se le dé valor a nuestro trabajo, que fuimos o somos la primera base de datos a nivel mundial creada por la sociedad civil y que tiene una visión y una perspectiva independiente, porque nunca nos hemos callado, siempre hemos sido respetuosas y ejercemos un contralor sobre las cifras y sobre las políticas públicas en esta cuestión del Estado, ¿no? No sé si eso contesta a la pregunta. Sí, dice Isabel que sí. Bueno, pues yo, si os parece, vamos a ir cerrando, lo dejamos aquí por hoy. Yo, desde la plataforma, quería agradeceros enormemente, no solo que estéis aquí hoy para exponer toda la información que recogéis a través del proyecto, sino también el mismo proyecto. Es súper importante, necesario que haya alguien que se dedique a documentar de esta manera tan bien clasificada, tan específica, los casos de feminicidio, porque es lo que decís, ¿no? La herramienta para poder presionar y poder al final analizar cuál es el fenómeno y cómo las instituciones pueden aplicar políticas públicas, ¿no? Que al final es la base. O sea, no podemos, desde la sociedad civil podemos presionar, pero tener estos datos es una herramienta absolutamente valiosa. Para nosotras es un tesoro a nivel de entidad, porque es eso, ¿no? Es la herramienta que tenemos para poder presionar y para poder hacerlo público. Entonces, nada, si no queréis aportar nada más, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por todo el proyecto y nos vemos en futuros espacios compartidos, que seguro que será pronto. Bueno, gracias a vosotros y a la plataforma, que siempre nos ha dado un espacio importante para este tema y ha sido fundamental para que pudiéramos empezar a documentar y hacer informes, porque lamentablemente es de la única comunidad autónoma que tenemos informes de feminicidios, Cataluña, y vamos a seguir trabajando juntas seguramente en lo que tiene que ver con la sensibilización y la prevención del feminicidio. Así que muchas gracias a la plataforma por habernos invitado a esta serie de sesiones, y gracias a Nerea, que hace un trabajo espectacular como analista de datos, y que podamos tener esta confluencia y esta alianza, ¿no? Nada, gracias a todas que están en el chat también agradeciendo un montón, y os lo agradecemos a tope, porque al final a nosotras, que nos cuesta un montón, este trabajo es muy duro, esto es lo que nos da fuerzas para seguir. Sí, así como el Estado no nos apoya, si ha sobrevivido esta base de datos como inspiración, como fortaleza, como resistencia, ha sido por el apoyo que tenemos de la sociedad civil y de la gente en general. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, compañeras, a todas también las que os habéis conectado y habéis disfrutado de esta ponencia. Y nada, deciros que os esperamos mañana a las 12. También seguiremos con el ciclo de webinars sobre el papel de los medios de comunicación en cómo noticiamos los feminicidios, que también es un temazo, ¿no? para continuar con los webinars. Y os esperamos mañana a las 12. Muchas gracias, feminicidio.net, Graciela, Nerea, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.